JTSec. Desde JTSec, desde la primera edición, nos viene apoyando, junto lógicamente con AP+, laboratorio de evaluación y certificación de referencia, como poco en el ámbito nacional. Y hoy nos vienen a contar, bueno, una de las muchas cosas que hacen, ¿no? Y en concreto temas relacionados con evaluación y certificación, ¿no? De todo lo que tiene que ver con asuntos criptográficos. Así que, Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, en primer lugar, es un placer para mí estar hoy con todos vosotros y vosotras aquí en el track de CryptoRed y poder presentaros, pues, en qué consiste el tema de auditar y explotar lo que son los CryptoFails o errores típicos de implementación, ¿vale? Que es parte, como ha dicho Alfonso, de la actividad que realizamos en el día a día, pues en JTSec, a la hora de hacer certificaciones o evaluaciones criptográficas, ¿vale? Por presentarme y que me pongáis un poco de más cara, soy Juan Martínez Romero, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Granada y formo parte de JTSec desde hace 7 años. Actualmente soy el manager del departamento cripto y, bueno, pues entre mis tareas del día a día está, como dice Alfonso, llevar a cabo evaluaciones criptográficas con respecto a la metodología desarrollada por CCN para la evaluación de este tipo de productos, así como pues proyectos relacionados con normativas como FIS 142 o 143, que también, pues, el core es la criptografía. Bien, en esta ponencia la idea es explicaros en qué consisten eso de los CryptoFails o Implementation Pitfalls, o como a mí me gusta llamarlo algunas veces, criptopifias, ¿vale? Porque es algo que para la gente que ya tiene cierta experiencia en el mundo de la criptografía es algo básico. Para los que están empezando o no tienen tanta experiencia, quizá es algo más desconocido o que ni siquiera sabe que tienen que tener en cuenta, ¿vale? Entonces la idea, pues, es hacer una introducción de en qué consisten, luego os explicaré o os haré una breve introducción de qué es la metodología de evaluación de mecanismos criptográficos de CCN y diréis, ¿por qué? Pues porque la mayor parte de la actividad en la que realizamos esta auditoría y explotación de criptopifias o Implementation Pitfalls es en esta metodología desarrollada por CCN, ¿vale? Por eso, pues, para ponerlo un poco en contexto y veréis que tiene sentido. Luego os pondré algunos ejemplos de cómo se explotan este tipo de errores de implementación y en qué casos se han dado en el pasado o se dan hoy en día y, pues, finalmente una breve conclusión. Bien. Para explicar qué es un pitfall, para mí lo que tiene sentido es empezar pensando en el momento en el que una empresa tiene que desarrollar un producto criptográfico, ¿vale? Al final es la base. En ese momento, al final, lo primero que tenemos siempre es una serie de requisitos o necesidades a cubrir, ¿vale? Obviamente relacionadas con la criptografía, que son las que sientan la base de cómo va a ser el diseño criptográfico. En ese momento, pues, el equipo encargado del diseño tiene que pensar o seleccionar cuáles son los algoritmos criptográficos que van a utilizar como solución, así como sus parámetros asociados. Y una vez que lo tienen y lo diseñan, pues obviamente, como en todo buen proceso, lo que se suele hacer es verificar el buen funcionamiento de estos algoritmos o del conjunto de ellos en el producto. Esto es lo básico y esto es lo que todo el mundo suele hacer y, por desgracia, diría yo, en muchos casos este es el último punto, aparte de hacer controles de calidad y demás, porque aquí ya muchos de los desarrolladores o de los fabricantes piensan que, como han hecho sus test operacionales de los propios algoritmos, pues todo está hecho y todo es seguro y todo funciona adecuadamente. La realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta precisamente lo que son los pitfalls o estas criptopifias que pueden suceder para cada uno de los algoritmos que se estén usando. A grandes rasgos, ¿qué son? Porque luego iré detallando un poquito más en profundidad. Pues son desde el uso de algoritmos no recomendados, ¿vale? Que hoy en día no se recomiendan o que no se deberían de usar, a errores en la propia implementación en cuanto a lo que son los parámetros de los propios algoritmos. Pues estos errores pueden englobar desde cómo se gestionan los propios parámetros a cómo se generan. Y finalmente, también hay criptopifias o errores en cuanto al propio uso de los algoritmos. Muchas veces se hace una buena implementación del algoritmo, se hace una buena parametrización, pero a la hora de usarlo, pues se cometen errores que dan lugar a posibles ataques. Bien,
¿En qué marco, como he dicho, nosotros desarrollamos esta actividad? Pues en el marco de la evaluación de mecanismos criptográficos que ha desarrollado CCN y en la que nosotros hemos participado, ¿vale? Al final, como ha comentado Alfonso, es una metodología que está pensada para todo el tema de certificaciones criptográficas a nivel nacional, ¿vale? En relación a lo que son Common Criteria, Lince o las propias TIC complementarias. Y su estructura es la que os presento aquí delante. En primer lugar, tenemos una serie de requisitos que son definidos por CCN, ¿vale? Para la correcta implementación de un módulo criptográfico. Luego, un listado de mecanismos criptográficos que son los autorizados, los reconocidos por ellos, el conjunto de test que son necesarios para verificar su correcta operatividad y, al final de todo, pues cómo prevenir estas criptopifias o fallos de implementación. Si os dais cuenta, la estructura tiene mucho que ver con lo que he comentado al principio. Primero se define una serie de requisitos, luego los algoritmos criptográficos que ayudan a cumplirlos, los test necesarios para verificar que funcionan adecuadamente y, en última instancia, pues estos errores de implementación. ¿Qué tipo de requisitos nos define CCN? Pues son requisitos en cuanto a cómo se deben de implementar los algoritmos, cómo se deben de implementar los DRBGs para la generación de números aleatorios, cómo se debe hacer la gestión correcta de los parámetros sensibles de seguridad, llámense claves o los propios parámetros que usan los algoritmos por debajo para operar, cómo se debe de implementar la ejecución de los self-test para cada uno de esos algoritmos y mitigación de otros ataques. En la segunda sección tenemos que los algoritmos aprobados por CCN se rigen en función de la guía STI 221 y el SOGIS, ¿vale? La tercera sección nos indica cuáles son estas pruebas de conformidad o test funcionales basados en entradas y salidas conocidas, es decir, nosotros vamos a usar una serie de entradas que conocemos para obtener la salida que esperamos y así verificamos si el algoritmo funciona de manera adecuada. Y, en cuarto lugar, en una sección separada, porque es la base de esta presentación, los pitfalls, ¿vale? En esta sección se llegan a definir hasta 35 errores de implementación o criptopifias distintos asociados a todos los algoritmos que CCN reconoce como válidos. De estos 35, al final se digregan y se convierten en muchos más porque muchos de ellos aplican a un propio algoritmo, pero luego dentro de ese algoritmo tenemos pues diferentes esquemas, diferentes configuraciones y, al final, siempre profundizando, pues al fin van creciendo. Entonces, en esta sección lo que se definen son los errores comunes de implementación, estos llamados pitfalls. Se dan pautas de cómo se debe analizar el error que se está produciendo, pues bien sea desde un punto de vista matemático, de un punto de vista de código de la propia implementación, y al mismo tiempo pues se exponen situaciones, posibles vías de ataque asociadas a cada tipo de error para poder prevenirlas, ¿vale? Un ejemplo básico o la estructura de un pitfall en la metodología es esta, ¿vale? Para un tipo de algoritmo indicado en el título nos dicen qué es lo que se debe evitar o qué es lo que se debe considerar. En este ejemplo, que es básico, al final lo que se nos está diciendo es que en un algoritmo de derivación de claves se debe delimitar el máximo o la longitud de la salida de la clave para que no exceda la longitud del hash que se está usando, porque al final estaríamos perdiendo parte de la seguridad de la clave que queremos derivar. Pero lo importante aquí no es el ejemplo en sí, sino que, como os he comentado, pues hay pitfalls que no van a suponer un ataque en sí, al menos a primera instancia, ¿vale? No van a exponer una nueva vía de ataque, pero hay otros que sí lo pueden hacer, ¿vale? Esta es la parte importante. Como ejemplo, pues los que comento aquí, por ejemplo, la reutilización de un IV y una misma clave en algoritmos, sobre todo simétricos, que yo creo que todos tenéis un poco en mente qué puede pasar en ese caso. Luego hay también algunos, como puede ser que se requiera la restricción de la longitud de mensaje descifrado en GCM, ¿vale? Porque si no se hace, pues se incurre prácticamente casi en el mismo fallo. Así que vamos a ver un poquito de este tipo de ejemplos y cómo nos enfrentamos a ellos en nuestro día a día. Para ello, traigo como 3 ejemplos que al final son uno en sí de lo que puede suceder en un cifrado simétrico. El famoso padding oracle, ¿vale? Seguro que todos lo conocéis ya, pero por desgracia, aunque penséis que no, a día de hoy no lo seguimos encontrando en implementaciones. En segundo lugar, traigo como ejemplo el ataque de roca sobre implementaciones o esquemas asimétricos, ¿vale? Y por último, un caso de, nosotros lo hemos llamado Low Entropy Key Attack, ¿vale?
que es un ejemplo en el que al final lo que se incurre es en reducir la seguridad de la clave, pues bien sea por la propia implementación o por restricciones de computación o lo que sea, y al final pues nos cargamos la seguridad del diseño en sí, ¿vale? Bien, por empezar por la base, como decía, un error, o el más típico de todos, un pitfall, es usar un algoritmo no recomendado. Parece básico, parece que en esto nadie va a incurrir, pero la realidad es que a día de hoy yo creo que todo el mundo sabe que no se debería de usar ECB para lo que es el cifrado, o al menos no de forma independiente, sin proporcionar digamos, una capa de autenticación en conjunción con un MAC, pero la realidad es que sucede, ¿vale? Entonces, pensando o partiendo de ese ejemplo que hemos dicho, en el que una empresa tiene que desarrollar un módulo criptográfico o un producto criptográfico, pues el ejemplo básico es este. Su equipo decide usar un ECB porque es un modo de AES que dice, bueno, AES es un algoritmo recomendado. Con una clave de 256 bits, una clave robusta, yo hago mis pruebas de cifrado, hago mis tests y digo, pues mi producto es seguro. La realidad, pues como vemos con el típico caso del pingüinito, es que no, porque por la propia estructura del algoritmo sabemos que no lo es, ¿vale? Que no se debe usar porque al final en múltiples iteraciones para la misma clave y plaintext tenemos siempre la misma salida. Teniendo en cuenta que este equipo de diseño se puede dar cuenta de que no es un buen approach usar este algoritmo, aunque sea un AES, dicen, bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a usar una configuración, un modo, en el que usamos un IV para evitar la casuística que da ECB, en el que para múltiples cifrados siempre tenemos la misma salida. ¿Qué pasa? Que en este caso lo que hacen mal o el error que cometen es que mantienen estático el IV y la clave. Aunque parezca mentira, a día de hoy no encontramos mucho hardcodeado incluso. Entonces, bueno, claro, como todos sabéis, usando únicamente las matemáticas y la operación XOR, llegamos a la conclusión de que, teniendo la XOR de dos textos cifrados es equivalente a la XOR de dos textos planos. En este caso, si el atacante conoce parcialmente o completamente uno de los textos planos, puede ir obteniendo el resto con el que sea derivado o con el que sea cifrado usando esta clave y este IV estático, ¿vale? De nuevo, suponiendo que este equipo al final se da cuenta y dice, vale, la estamos cagando de nuevo, vamos a cambiar de nuevo la configuración y, bueno, en este caso, perdonadme que me he adelantado, en este caso os enseñaba cómo la metodología de evaluación criptográfica puntea precisamente este caso, en el que dice que los contadores deben ser únicos, en el caso de CTR, para todos los cifrados, incluso entre distintos mensajes, ¿vale? Bien, lo que decía, este equipo se da cuenta y dice, oye, no podemos usar CTR, lo suyo es usar uno de los modos encadenados, como es CBC, que en este caso pues evita toda la casuística que se está produciendo hasta el momento, ¿vale? Deciden usar una clave 128 bits, el padding PKCS para el relleno de los plaintext que no cumplan con el tamaño de bloque. Y bueno, pues aquí explico un poco la casuística, como ya sabéis, si se rellena, se hace el cifrado, se verifica el padding, en caso de que esté correcto, pues todo ok. Y en el descifrado se hace la operación inversa, ¿vale? Si el padding se verifica, pues se elimina el plaintext y tenemos el plaintext original. ¿Qué pasa? Que al final, en este caso, como todos bien conocéis, si se hace una implementación en el que tenemos una aplicación típica cliente-servidor y el servidor nos da una respuesta válida o inválida en función de la verificación del padding, pues la estamos cagando de nuevo, por decir, porque estamos incurriendo en un error de implementación a pesar de que estemos usando un algoritmo adecuado, una parametrización adecuada, ¿vale? Es el tercer caso que os explicaba al inicio. ¿Qué pasa en este caso? Aunque todos lo conocéis, seguramente, basándonos en un ejemplo típico en el que el atacante conoce el vector de inicialización y el bloque de cifrado, ¿vale? Caso típico de las cookies en una aplicación cliente-servidor, ¿vale? Donde nos dan la cookie cifrada con los datos que tienen del cliente junto con el IV que se está usando, ¿vale? Pues al final lo que se va haciendo es
ir forzando, ¿vale? Ir modificando este IV para forzar que el servidor vaya haciendo computaciones y forzar que la verificación del padding pues sea para 0,1. En ese caso ya hemos averiguado el primer valor, de manera que si lo hacemos recursivamente, variando para el resto de valores, que sea 0,2, 0,2, 0,3, 0,3 para los distintos valores del padding, al final somos capaces de obtener toda la información que se está almacenando en esa cookie de parte del cliente, ¿vale? Aquí, bueno, lo que al final mostramos un ejemplo donde se explota esta vulnerabilidad, solo por mostrar que al final es muy simple de llevar a cabo en el caso de que se cometa este error. A pesar de que sea ampliamente conocido, de que se explotó, por ejemplo, en SSL en 2014 y en 2016 en ataques a Steam que permitieron obtener las claves de usuario, por desgracia a día de hoy no lo seguimos encontrando. No entendemos por qué, pero sucede así, ¿vale? Entonces es muy importante pues eso, ser conscientes de que a pesar de que hagamos una buena elección de algoritmos, una buena elección de parámetros, sepamos hacer un buen uso de los mismos y no la pifiemos por ahí, ¿vale? No hagamos una de estas criptopifias. En este caso, ¿vale? ¿Cómo la metodología de algoritmos criptográficos de CCN previene que suceda? Pues establece un pitfall específicamente para este caso pidiendo o exigiendo que el atacante no pueda tener acceso a la corrección del padding en el caso de que se use como modo de cifrado el CBC, ¿vale? Entonces, pues, de esta manera estamos previniendo que existan implementaciones pues, como la que hemos estado comentando. Vale. El segundo tipo de ataque, ¿vale? O caso es el que os comentaba del Low Entropy Attack, Key Entropy Attack, que es un caso en el que sucedía con Bluetooth hace unos años, pero por desgracia, de nuevo, sigue pasando a día de hoy, aunque no lo creamos. La casuística era, pues, como en los casos en los que los dispositivos Bluetooth no operaban únicamente en el modo de Low Energy, es decir, para los modos de Bluetooth clásico y dual, dos dispositivos usaban un método de establecimiento de claves para operar con AES-CCM de 128 bits, ¿vale? El cual, pues, como sabéis, para romperlo por fuerza bruta es algo muy costoso, por lo que decimos, vale, es un protocolo seguro de comunicación. ¿Cuál es el problema? Que existía la posibilidad de reducir la entropía de las claves que se estaban utilizando. ¿Cómo? Pues porque se permite que los dispositivos emparejados puedan hacer una negociación de qué cantidad de entropía quieren usar y lo peor de todo es que normalmente lo que se suele hacer es usar únicamente 8 bits. De manera que, como os muestro a la derecha, pasamos de una clave de 128 bits a lo que tenemos abajo, que es una clave de 1 byte seguida de todos ceros. Por lo que aquí, pues claro, aplicar un ataque, como podéis ver o imaginar, aplicar un ataque de fuerza bruta lleva nada. ¿Qué requiere el ataque? Pues requiere obviamente que el atacante sea capaz de estar en medio de la comunicación, es decir, un man in the middle típico, que sea capaz de modificar las tramas Bluetooth para forzar esta renegociación de clave una vez que se ha establecido el canal de comunicación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues llevar a cabo el ataque de fuerza bruta para primero obtener la clave y luego ya pues inferir la comunicación de la manera que quiera, pudiendo enviar mensajes hacia un lado o hacia otro. Aquí en el ejemplo que os pongo, pues el mensaje obtenido al final lo que dice que esto es una clave muy secreta. Vale. En este caso, en el mundo real, quien se vio afectado de ello fue BlackBerry en 2019, a pesar de que se había descubierto en 2018. Por eso digo, y la problemática es que incluso hoy en día se siguen encontrando diseños que implementan este tipo de negociación de entropía. Bien, ¿qué hace la metodología de CCN para evitar esto? Pues lo que hace es exigir que se use una semilla de al menos, o sea, una entropía de semilla de al menos 125 bits como entrada para la instanciación y el resemillado de los DRBGs, ¿vale? Y además que se usen DRBGs aprobados, es decir, únicamente CTR-DRBG, HMAS-DRBG y hash-DRBG. Con esta configuración lo que estamos consiguiendo es que las claves tengan el nivel de entropía requerido para que sean seguras, al menos a día de hoy. Y no suceda pues eso, que al final calculamos una clave y nos quedamos con una clave que no tiene ningún sentido. Bueno, como comentario, vosotros diréis, ¿pero por qué hacer esto? Si he acordado una clave que a priori puede ser segura, ¿por qué voy a renegociar una entropía menor?
Pues muchas veces por cuestión del propio diseño, que por eficiencia o por lo que sea, al final es mucho más rápido si tiene este tipo de clave, y se hacen este tipo de cosas por desgracia, ¿vale? La idea es que pues bueno, la gente vaya siendo consciente de lo que implica y se vaya dejando de hacerlo. En cuanto a los ataques relacionados con criptografía asimétrica, en este caso traigo el ataque de Roca, no sé si os será familiar, intuyo que posiblemente para una gran mayoría sí. Y en este caso estaba asociado con un problema que había en cuanto a la generación de claves de RSA en la librería RSA lib, ¿vale? Como sabéis, al final la generación de claves público-privadas en RSA parte de la necesidad de tener un módulo y la factorización del mismo en números primos, ¿vale? O sea, es decir, al final hay que generar dos números primos muy grandes que cumplan con los requisitos de la longitud del módulo que necesitamos. Y lo que aquí se dieron cuenta los que implementaron RSA lib es que usando esta fórmula que os pongo aquí, eran capaces de reducir la capacidad de computación necesaria para generar las claves de RSA. Como sabéis, al final es un proceso iterativo donde generamos claves, verificamos si son primos, si no lo son seguimos calculando y así sucesivamente. Pues ellos descubrieron que con esta fórmula eran capaces de generarlo de forma mucho más eficiente. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que a pesar de que se agilizaba el proceso de encontrar los números de estos números primos para ser usados en el proceso de RSA, en el cálculo de claves público-privadas, los números que se generaban usando la fórmula al final eran predecibles, porque cumplían con el patrón de la propia fórmula, ¿vale? ¿Cuál fue el problema? Pues que gracias al ataque de Coppersmith, ¿vale?, que da casi para hacer otra presentación entera, se dieron cuenta que se podía aplicar. ¿Y qué es lo que dice el ataque de Coppersmith? Que siempre que conozcamos al menos la mitad de uno de estos dos primos, podemos obtener el primo del que conocemos la mitad y el siguiente porque es parte del módulo de las propias claves, ¿vale? Como caso en el que se dio o en el que se observó en su momento fue se implementó en los DNI de Estonia, ¿vale?, en el año 2014, luego posteriormente se bloqueó su uso, pero se llegaron a fabricar hasta 750.000, ¿vale?, con la problemática que esta casuística conllevaba. Al final, aplicando Coppersmith, lo que se dieron cuenta es que eran capaces debido a esta predictibilidad, ¿vale?, y a que se había reducido el espacio de las claves, pues que de nuevo se estaba reduciendo la entropía de las claves que se estaban generando. En este caso, no de forma directa como en el caso de Bluetooth, sino de forma matemática, por aplicar matemáticamente una fórmula de forma inadecuada, ¿vale? En este caso, para el ataque, lo que necesitamos conocer es un M', ¿vale?, que será divisor del M inicial, que, como he dicho, es muy grande, ¿vale?, y conocer al menos la mitad de los bits de uno de estos primos. De esta forma, variando A o realizando un ataque de fuerza bruta, dándole valores A, lo que vamos a ir obteniendo siempre valores de P, que es uno de los primos que componen el módulo. ¿Cuándo sabemos que tenemos uno de estos primos? Pues obviamente cuando podamos dividir el módulo y factorizarlo. Y aunque parezca mentira, pues como enseño en el ejemplo, para claves de, en este caso, P y Q de 256 bits y un módulo de 512 bits, tarda apenas 45 segundos con un ordenador normalito. En casos de tener ya 1024 bits sí que puedes tener casuísticas en las que te lleve quizá un día a hacer el cálculo, pero si os dais cuenta, pues no es tan loco como al final es la propia computación de claves en RSA. De nuevo, ¿cómo evita esto la metodología? Pues en este caso la metodología lo que pide es que P y Q sean totalmente aleatorios, ¿vale? Y que además se generen de manera adecuada. ¿Qué significa esto? Pues que se generen partiendo del uso de una fuente de entropía de calidad, ¿vale?, que sea entrada de un DRBG aprobado de los que hemos comentado anteriormente, que se hagan uso de distribuciones uniformes para que se pase de este conjunto de bits a los enteros que van a componer el módulo, y que además se usen test de primalidad, que en este caso es Miller-Rabin, para de verdad verificar que son primos. Al final, pues el proceso normal de cálculo de claves. Es decir, como moraleja, que aunque eficientemente podamos encontrar una forma más rápida de calcular claves público-privadas para RSA, pues no se debe hacer porque al final
vemos que incurrimos en fallos como el anterior de reducir la entropía o de reducir el espacio de claves, lo cual no es muy lícito. Así que, bueno, con estos ejemplos que he puesto, la conclusión o lo que quiero transmitir el día de hoy es que no es suficiente con usar algoritmos recomendados, no es suficiente con usar parametrizaciones recomendadas para ellos, ni tampoco con realizar test operacionales para los mismos. Tenemos que tener en cuenta siempre cómo se generan y cómo se gestionan los parámetros de los que hacen uso los algoritmos y el uso que se le va a dar a los propios algoritmos, porque a pesar de que estemos usando todo perfecto, si al final cuando lo usamos cometemos un error, pues estamos abriendo un vector de ataque para al final hagan que nuestro producto no funcione de manera adecuada, o no sea seguro. Y por último, como consejo, cuando se realicen implementaciones criptográficas no nos debemos de basar en las implementaciones de terceros, sobre todo si no tenemos evidencia de que se han implementado siguiendo este patrón y considerando los pitfalls asociados a los mismos, porque si no, pues estaremos siempre en la eterna rueda de cometer los errores una y otra vez sin que se les ponga solución. Y hasta aquí mi charla de hoy. Si tenéis alguna duda o cualquier pregunta, será un placer responderla y si no, pues os agradezco que hayáis estado presentes en el día de hoy. ¿Preguntas para Juan? ¿Alguna pregunta? ¿Hay una mano por ahí? ¿Estás levantando la mano o estás llamando? No, estás llamando a alguien. ¿No hay preguntas? Les has dado miedo. ¿No hay preguntas? Vale, pues Tomás, puedes venir ya. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Vaya pasada, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Oye, pedazo de presentación, ¿eh? Pedazo de presentación. Vamos a presentar. Nada, suerte. No, al final hemos cogido el que estaba allí porque...